Bien amigos, pues estamos en una edición más de Decoding Entertainment y esta vez pues hemos cambiado de locación como pueden ver. Estamos justo en un cafecito muy especial donde vamos a platicar nada más y nada menos que con Carlos Arbeto Nieto, quien es Hola. autor de El mapa de Milonga. Así es, el mapa de Milonga. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Alberto, queremos platicar sobre este proyecto que nos pareció muy interesante porque viene desde un lenguaje diferente. Un lenguaje en donde se combina la imagen, la historieta, las viñetas, pero hablas de la cotidianidad y hablas de cosas que pues a todos nos pasan o que todos pensamos y sin embargo nadie los había retomado como para darle esta pues picardía o esta sazón de hacerlo chistoso, ¿no? Hacerlo jocoso. Pues ¿cómo surgió este proyecto? Cuéntanos. Mira, el proyecto en sí de Betinorama nació desde que tengo memoria. Ajá. Yo soy el típico niño que le gustaba dibujar, o sea, todos sus libros, todos sus cuadernitos los tenía llenos de dibujitos. ¿Desde qué edad más o menos? ¿3, 4 años? Desde 3, 4 años, mi hermano y yo dibujábamos, teníamos como competencias, hacíamos mapas con monstruos y zombies, jugábamos mucho con plastilina. Okay. Entonces, desde ahí salió un poquito. Mi mamá siempre nos enseñó como a leer. Ajá, ajá. Entonces yo tengo muchas colecciones. Yo tenía colección Colibrí, yo tenía una colección del Rey Mono, de Asterix, cómics de historia. Mi mamá como que se preocupó mucho por esa parte. Ajá. Entonces de ahí nació un poquito esas ganas de ser creativo. Okay. Entonces llego a la universidad, bueno, llego a la preparatoria, a la universidad. Y yo quería estudiar en la Nacional de Artes. Okay. Tenía ganas de estudiar en la Nacional de Artes, pero mi familia me convenció de irme a otra carrera. Lo que dicen de las carreras, como la de pintura. Sí. No vas a comer de eso. Claro. Entonces decidí irme a Mercadotecnia. Mercadotecnia más por la parte de creatividad, por la parte de publicidad. Sí. Yo sentía que ahí había una conexión. ¿Dónde estudiaste? En el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Okay. ¿Y qué encontraste en la carrera de mercadotecnia que se acercaba a esta parte creativa que desde niño tenías? Nada tal vez de lo que yo esperaba. Lo que pasa es que me di cuenta de que me empezaron a gustar otras cosas. A mí, por ejemplo, yo siempre fui malo en matemáticas. Okay. De repente, cuando entro a mercadotecnia, me doy cuenta de que me gustan los números, pero sí tienen significado. Me gustaba mucho el análisis de las personas, investigación de mercados, gráficas. Cuando las entendía, me gustaba, era algo que disfrutaba. Ajá. Entonces, yo después de eso, después de la universidad, después de la mercadotecnia, acabé trabajando. En una agencia, ¿no? No, yo digo que se puede decir Grupo Lala. Sí. Coordinando marcas. Okay. Ahí estuve 6 años. Okay. ¿Y qué hacías? ¿Veías cómo iban los colores, las figuras o qué veías exactamente? No, haz de cuenta que ahí entra un poquito de cómo es todo mi proceso. El mercadólogo no se dedica necesariamente a la creatividad. Okay. Nosotros lo que hacemos es buscar información en todos los niveles. Información. Eres estadista, vamos a decirle. No sé si necesariamente estadista, porque yo creo que es un poquito más divertido esto. Entonces, son estudios de mercado para ver cómo piensa el consumidor, qué colores les gusta, cómo es en sí, o sea, conocer al consumidor, a partir de eso buscar generar un producto o un servicio y la parte de la promoción, pero nosotros ya no vemos la creatividad, nosotros contratamos agencias de medios, agencias de publicidad. Sí. Y ellos son los que crean esa parte de la creatividad. Entonces yo me moví en un mundo en el que yo conocía al consumidor y eso me gustaba conocer al consumidor. Okay. Entonces yo todavía tenía por ahí mi cosquillita de dibujar, ¿no? Entonces hubo 2 años que de repente dejé de dibujar, dije no, ya me voy a dedicar a mi carrera, pero yo sentía que algo me faltaba. Okay. Entonces después empecé otra vez a dibujar. Ya era, imagínate, dibujaba de regreso del trabajo en el tráfico, llegaba en la noche a dibujar y empecé a subirlo a redes sociales. Okay. Y empezó a funcionar. De repente, pero digamos que qué temas tomabas, porque cuando dices dibujar pues puede ser cualquier cosa. Algunos tenemos la manía de que estamos escuchando a alguien y empezamos a hacer, ¿no? Es la típica bolita yo creo que y más. mi cuarto proyecto, Betinorama. Empecé haciendo algunas ilustraciones para Indie Rock, fue la primera revista que me metí un poquito. Sí.
Después hice traté de hacer tira cómica, esa parte de humor, era un humor negro, en ese entonces me decían, yo me hacía llamar Diablo Grotesque. Era un humor más negro, es un humor que me gusta, pero no es este proyecto. Después de empezar a trabajar en Lala, todavía hice yo creo que 70, 80 tiras de otro proyecto que tenía, que es una parodia de una oficina. El proyecto se llamaba SADE, Sangre y Derivados. Entonces, imagínate una oficina... los problemas que se dan, las relaciones. Sí, pero es una oficina de monstruos. Entonces, el recurso son los humanos. Entonces agarran los humanos y los convierten en materia prima para sacar, por ejemplo, los cerebros van en un envase de queso, la sangre para los vampiros. Es un concepto de mercadotecnia, pero funcionando... diferente, o sea, con un mundo de monstruos, digamos. Ándale. Fue una idea que tuve, la estuve desarrollando, estuve yo creo que un año trabajando en esa idea, y más porque estaba trabajando en ese negocio, en mercadotecnia. Y no... me di cuenta que no podía. No me quedaba, no tenía tal vez esa capacidad, esas habilidades. Y decido empezar con algo un poquito más fácil, que es Betinorama. Entonces, ¿qué es Betinorama? Betinorama es un proyecto en el que yo te dibujo, así empezó. Es un dibujo en el que algo me pasó en el día, yo te lo voy a ilustrar desde mi muy particular punto de vista. Y voy a hacer como un trazo libre. Así empezó. Primero el dibujo y después ya le pones el texto, el diálogo. Esta plática, pero tratar de hacerla lo más libre posible, ser más rápido, no esperaba que tuviera éxito, nada más era práctica. Entonces me empecé a dedicar más, empecé a crear personajes. Y de repente el proyecto lo empezó a ir muy bien en redes Pero digamos sociales. que de Betinorama, que lo que pudimos ver es que tienes desde tomar a personajes icónicos como un John Lennon, una Frida Kahlo y sus frases más emblemáticas, y eso lo conviertes en una tira, ¿no? Vamos a decir, en una entrega. Pero luego tienes esta crítica que haces de por qué si las mujeres de pronto sufrimos con los tacones que usamos, que con esa no puede parar. Pues ¿para qué nos lastimamos, no? ¿Por qué la moda tendría que doler, no? Entonces... ¿Sabes qué? Creo que es encontrar mi humor. Entonces, y es lo que he estado trabajando, y es un proceso en el que yo creo que me he tardado, apenas estoy llegando a esto. Me tardé en encontrar tal vez ese humor, pero es un humor un poquito más auténtico, más de esas cosas que te pasan en el día a día. Y tratar de verlo, tratar de ver las cosas con humor. Claro. Que es justo lo que podemos ver ya tanto en las tiras de Betinorama, que como tú mismo lo defines, que es este webcómic, ¿no? Y que después también por ahí fondeaste, ¿no? El proyecto para hacer algo impreso y demás. Pero ver el mapa de mi lonja, como te decía antes de iniciar la pregunta, el nombre pues nos decía que es lonja, ¿no? Y no, sí, te estás refiriendo a la lonja, ese exceso de grasita, de piel que podemos llegar a tener. Pero ¿cómo lo vas pues desdoblando desde tu estilo de vida, o sea, desde cómo, pues desde joven, ¿no? Cómo vas teniendo interacción con las personas, con tu edad, con tus cambios incluso de residencia, que te casas, conoces también a la que es ahora tu esposa. Vas haciendo un recorrido, pero todo a través de sabores, de sensaciones. Y en eso, ¿por qué para ti es tan importante esta mezcla y esta combinación de ingredientes, incluso de platillos típicos? Y cuando hablas de los tacos y cuando hablas de este trompo, digo, ay Dios, quiero dar una mordida al trompo, ya no quiero el taco, ¿no? Fíjate que yo este proyecto lo vi como que de otra forma. No pensé que iba a llegar a... no pensé que iba a llegar a esto. El proyecto inició de otra manera. ¿Cómo inicia? Con el mapa de mi lonja. ¿Qué es este diseño, justo que de hecho si ¿dónde tenemos la cámara? Sí, aquí tenemos una y acá tenemos otra. O sea, puedes ver el mapa completo. Así es. Entonces, este fue un diseño que le fue muy bien en redes sociales el año pasado. Entonces, a partir de eso mi esposa me dijo, oye, ¿y no podría ser ahí, podría por ahí haber algo más interesante? Yo estaba buscando un proyecto para editorial. Entonces, sentí que esta podía ser una excelente portada. Y lo es. Entonces, a partir de esto, empiezo a crear todo. Toda la historia. Pero tengo que investigar, ¿cómo voy a contar? Ya tengo la portada, ¿cómo te voy a contar todo lo demás? O sea, ¿cómo hago una estructura que sea lógica? Entonces me puse a investigar y esto es como
Ese es el producto de todo lo que me ha pasado como en la vida. Tiene un poco de todos los artistas que yo admiro. Sí. Como por ejemplo... Por ejemplo, El Esqueleto. Hay un libro muy bueno, buenísimo, que se llama Relish. Ajá. Relish es un libro de una autora que se llama Lucy Kingsley. Ajá. Lucy Kingsley hizo un proyecto muy parecido. Es un proyecto hermoso. Pero ella se enfocó mucho a la parte de comida. Ajá. Entonces, yo justo estaba viendo una receta y no explicaba la parte de cómo hacer la salsa. Y dije, no puede ser. Pero son diferencias culturales. Claro. Entonces, digamos que ese es un poquito el esqueleto. Yo le meto mis tiras, mis tiras es Mafalda, mi escuela así básica es Mafalda, Calvin y Hobbes. Traigo ahí un proyecto muy interesante que... hay un proyecto en el que también va a ser mi trabajo que se llama American Elf. Okay. Me gusta el diseño de Gemma Corel. Entonces, todo lo que soy está en este libro. O sea, toda la influencia de esa gente, ¿sí?, que te ha inspirado y te toda gusta la y parte, la sigues. por ejemplo, tú vas a encontrar muchas analogías o metáforas tal vez de series. Sí, del Señor de los Anillos, por supuesto, de Game of películas Thrones, también. Y todo eso es lo que soy, todo eso es lo que me gusta. Así es. Aquí también me salí mucho de mi zona de confort. Sí, no, hacer las recetas está complicado. Bueno, la del guacamole la amé. Sí, esa me quedó muy bien. La del guacamole se las vamos a compartir, está con el permiso, por supuesto, de mi querido Alberto. Y fui creando algo mío. Entonces, esto es, yo creo que el final de un trayecto que me llevó hasta crear un libro. Pero fíjate, nos hablas de que primero es una tira, que es esta de, literal, el mapa de tu lonja, ¿no? Sí. En donde vamos a encontrar tu taco cordillera, ¿no? Que tiene que ver con los tacos, pero también vamos a encontrar a los que padecemos gastritis y que conocemos nada más y nada menos que a Gastrixila, que también lo conozco, por supuesto. Y en ese inter vas haciendo pausas en donde nos hablas, por ejemplo, que también me da mucho... ¿Sí? O sea, los tipos, ¿no? Como de especies, los carnívoros, y yo estaría aquí en los garnachívoros, o sea, por ejemplo. Y esto es ya cuando empiezo a hacer algo que es muy mío, porque, por ejemplo, esto es lo que me encanta hacer, me gusta esto, me gusta el blanco y negro, esta parte de movimiento que trato de ponerle a mi trabajo. El libro, de alguna manera, también es, no sé si llamarlo artesanal, sí, pero yo, por ejemplo, yo todo primero lo hago en cuaderno. Okay. Yo primero lo hago a lápiz. Después de eso yo le pongo tinta, pero por ejemplo todas las tipografías están son caligráficas, ¿o sea, eres tú? Ok. Entonces, y ahorita me decías, esto es tuyo, ¿no? O sea, esta parte de cómo estás con estas pausas que yo así le denominé, porque después ya seguimos al relato, ya la historia. Pero hay esas pausas en donde, por ejemplo, nos pones, ¿no? Consejos para sazonar una relación. Sí. Y ese tipo, por ejemplo, de tips o de qué cosas que resaltas, ¿de dónde vienen? De mi esposa, de mi vida. Ok. Pero ¿cómo las haces chistosas? Porque de verdad... Una tiene... cosa es que tú y yo ahorita las platiquemos y sí, claro, vamos a sazonar y estos son los ingredientes. Pero darle ese toque y convertirlo, volverlo comicidad, tiene su arte. Este libro me enseñó muchas cosas. Yo tuve que aprender mucho de mi proceso para entender qué iba a hacer aquí. Aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta de que yo como mercadólogo, ¿qué es lo que me pasa? Yo veo insights, yo veo esas cosas en la gente que les provocan reacciones. Ese es el trabajo del mercadólogo. A partir de eso, yo te lo trato de convertir, digamos que aquí llega el trabajo del creativo. Sí, ok, sí. Ya tienes aquí una idea, ¿cómo lo pasas a una forma creativa? Entonces, ese es mi trabajo. Yo paso muchas horas pensando, viendo cómo lo puedo hacer, cómo puedo generar esa idea de una manera más original. Ajá. Entonces, así va saliendo todo. O sea, le dedico mucho tiempo. Por ejemplo, tienes ahí una parte que pasa, que es hasta como simbiótica en las relaciones. De recién te conoces, bueno, cómo pues vas teniendo esos aproximamientos y luego ya te conviertes como en, le llamas tú como de crisálida, y luego incluso cómo vas aumentando de peso hasta que dices ya, ¿no? Somos consumados cuando ya tenemos 10 kilos más, digo, no sé cuántos kilos, pero por lo menos en tu ilustración se ve que todo el mundo está más gordo. Pero ahí, por ejemplo, ese es mi proceso. ¿Cuál es el insight? El insight es que cuando tú tienes una pareja, te descuidas. Okay. Y empiezas a engordar. Ese es el insight, eso nos pasa a todos. Ese es el racional, ¿no? ¿Cómo pasamos esto a algo bonito? Una manera diferente de contarlo. Entonces ahí estoy pensando, mariposa, metamorfosis, y así varias ideas. Y así va formado todo el libro. Desde tu mente mercadóloga,
¿Por qué crees que a las personas, y sobre todo a los más jóvenes, se habla ahora de una generación Z, les gustan más que las personas y los autores hablen de sus historias propias, como es tu caso, que comienzas a contar cosas de tu vida y también de lo que te pasa a partir de tu cambio incluso a Brasil y ahora con tu esposa? Mira, no sé si necesariamente sean ya de la generación Z, yo creo que todavía es de los un poquito de los millennials, okay. Porque lo que está pasando aquí, yo también tengo suerte. ¿A qué me refiero? Ahorita en el mundo del webcomic hay un boom de esa parte de como hacer diario de tu vida. O sea, no soy el primero, ni fue el último, ni descubrí el hilo negro. Sí. O sea, yo encontré una forma de contarlo, pero hay muchísima gente así. Yo creo que a lo que me refiero con suerte es que como yo llegué primero, es más fácil conocerme a mí que a alguien que ahorita está empezando, porque mis insights de, por ejemplo, pareja, de amigos, son los insights que la mayoría de la gente tiene. Claro. Entonces, ahorita yo siento que hay un boom en ese tipo de cómics. Pero yo siento que ya falta poco para que pase, porque ya es momento de empezar a crear otra cosa. Yo, por ejemplo, o sea, yo soy consciente de este proyecto, yo máximo lo puedo llevar tal vez otros 4 o 5 años. Y de ahí yo ya quiero crear algo diferente. Esto sigue siendo para mí una práctica. Y bueno, también hay que estar dispuestos a soltar. A invertir. A soltar, yo le llamaría a soltar, porque de repente ya no hay tanto que decir, tienes que buscar en otros lados, en la imaginación. Claro, pero tenemos por ejemplo a los Jux de Papier, a Cindy la Regia, el mismo Rius, que a pesar de que ha pasado el tiempo, yo recuerdo que Rius, desde los 70, yo nací en los 79, y habíamos muchos que en la prepa leíamos sus tiras, ¿no? Sus moneros, sí, claro. Incluso recuerdo uno muchísimo que era Filosofía para principiantes, ¿sí? y literal, es un cómic para entender a la filosofía. Entonces, el tener un libro que es diario, pero que aparte estás hablando de... Pasa como cuando las mamás nos dicen frases que pareciera que todas van a la misma escuela, ¿no? Y que te quieren mandar de cerillito a un súper, o que te van a mandar a la militarizada si no te portas bien. Claro. Pareciera que también lo que tú comentas aquí es universal con las parejas, con los amigos, con lo que nos gusta y los dice. Sobre todo me refiero a la cultura mexicana. Pero yo creo que a cierta generación. Por ejemplo, o sea, va a haber un momento, yo en 4 o 5 años, o sea, yo ya no voy a poder hablar con los más jóvenes. Y no tengo que tratar de hablar con los más jóvenes. Mi proyecto tiene que ir evolucionando de acuerdo tu generación. Con mi generación, para que funcione. ¿Qué diferencias has encontrado entre esos sabores, esas ilustraciones e incluso también esa comicidad entre México y Brasil? Somos muy diferentes. Lo que pasa con Brasil es que es el único país que habla portugués. Entonces, ellos crearon de alguna manera su propia cultura. Y es un país que es un poco cerrado. Y yo pongo este ejemplo. Soda Stereo, lo conoces. Sí, ¿Te acuerdas cuando murió Gustavo Cerati? Sí, bueno. Bueno, allá, ¿quién es Gustavo Cerati? Okay. Allá escuchan sertanejo, allá escuchan funky, allá tienen otro estilo de vida, pero porque están un poquito aislados, y aparte son 200 millones de brasileños. Claro. Entonces es entenderlos, meterse a su cultura, y poder platicar con esa facilidad, con la jerga. La jerga es lo que es difícil de entender y de manejar. De entender. Pero allá leen mucho, allá la cultura gráfica es muy grande, pero yo ahorita sí estoy pensando en entrar en Brasil, pero tengo que entenderlos más. Más ahorita como el humor. Sí, ándale. Ahorita como, este libro me enseñó muchas cosas. ¿Qué te enseñó? No, aquí me estoy saliendo mucho de mi zona de confort. Mi zona de confort es el humor en 4 o 5 cuadros. Estoy acostumbrado a eso, llevo años haciéndolo, entonces aquí digo, aquí voy a contar mi historia. Entonces, el crear 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas ya es mucho más complicado. ¿Cuánto te lleva para cada página? Aproximadamente entre ilustración, este trabajo artesanal y además pensar exactamente las palabras y el mensaje que vas a colocar. Mira, había cuadros que me tardé 8 horas. Wow. No, digo, es que hay unos cuadritos. Lo que pasa es que como esto es muy artesanal, y aquí lo que traté de hacer también mucho es, bueno, por ahí debe andar. Sí. Hay unos que los que sí me tardé mucho. Ajá. Ventajas de la lonja es buenísimo.
Pero aquí estoy tratando de hacer cosas diferentes, más movimiento. Si te digo voy a estar en Ámsterdam, te hablo te dibujo a Ámsterdam. Si yo jugaba videojuegos de las Tortugas Ninja, te voy a dibujar. Lo trato de poner con mucho movimiento. Entonces me salió un poquito de... Lo hice un poquito más difícil, ¿no? Sí, sí, pero porque hice algo incluso diferente. creciste o sea, la disposición del trabajo, bueno, de los diálogos, ¿no? Porque en las tiras eran como 4 y más grandes, ¿no? Y en esta vemos que hay más como más texto, incluso sí, no, más y trabajo. Es texto, aquí te tengo que ir contando, sí, y más también detalle. tratar de mantener el humor, porque de repente dices, oye, estoy hablando de comida, y la comida es rica, pero no es tan fácil mantener una historia agradable, llena de humor, hablando de comida. Así es. Entonces de repente te das cuenta que tienes como muchas cosas que considerar al estar haciendo la estructura del libro. Claro. Ya después de esto, ya que aprendí a hacer estos capitulitos, ahorita es a lo que me quiero dedicar un poquito más. Ok. Ahorita ya tengo planes, Este es lo mejor, ¿eh? De sí. cómo quedaste enamorado de sus ojos color miel, o sea, bueno. No, y lo padre que es que es verdad. Me tuve que transportar a todo eso, porque lo tienes que escribir, tienes que revivir sentimientos, porque tienes que buscar cómo decir algo padre, algo auténtico. Desde el plano personal, tú mencionas que este libro, esta travesía te llevó a regresar a las mejores versiones de ti. ¿Cuáles serían esas mejores versiones de ti, Alberto? Esta es una versión que me gusta de mí, una versión en la que tengo la oportunidad de conocer gente, de platicar, de tomar un cafecito. Creo que estoy viviendo la mejor versión de mí. Ok. Porque me dedico a esto y ahorita de esto puedo yo sacar un dibujo y buscar historias. ¿Qué les puedes sugerir sobre todo a los jóvenes que en esta búsqueda de vocación de definición de vocación entre talento y gusto y pasión? Porque muchos estamos, bueno, pues en el tema de los convencionalismos, del trabajo, la empresa, incluso por ahí también menciona el tema de si el éxito realmente es el dinero, o más bien es encontrar lo que te llena, lo que te apasiona hacer en la vida, por lo que estarías dispuesto a morir. Y en ese sentido, ¿qué les podrías decir a todos los jóvenes que nos ven y nos siguen? Uno, que yo creo que es algo que también tuve que aprender, es no pienses que es fácil. Okay. Ese es el primer error. Todo el mundo piensa que es fácil. No es fácil. Le tienes que dedicar tiempo, mucho tiempo. Pero no te va a pasar tanto si tienes esa pasión. Okay. Y la otra es, o sea, chingale, o sea, desvélate. No, sí. O sea, le vas a chingar y puede que le tengas que chingar 2, 3 años. Okay. Pero no le tengas miedo. Y el fracaso, ahorita a mí me gusta mucho un poquito la cultura del fracaso. Yo sí creo que si no has fracasado es porque no lo has intentado lo suficiente. Vas a fracasar, sí, te lo juro que vas a fracasar como 4 o 5 veces. Lo importante es volverte a levantar. Okay. ¿Y qué haces, no? Con esa... Y recuperar el gusto. Ahorita yo siento que vivimos en una época muy afortunada para hacer llegar tu trabajo a otras personas, a más personas. Entonces hay que aprovechar y hay que atreverse, hay que hacer cosas diferentes. Por esto que nos dices de hacer cosas diferentes, cuando también pienso en sabores, en comida, en recetas, en mucho de la gastronomía mexicana, pues está aquí porque nos identifica a todos. Pero también hablas de cómo las personas nos relacionamos con esa comida o lo utilizamos en ciertos momentos o nos detona ciertas, ¿no? Nostalgias, incluso las abuelas, las mamás. Y aquí, por ejemplo, mi platillo favorito es el pozole blanco y tú tienes dedicada al rito del pozole y de cómo lo disfrutas, ¿no? Y bueno, hasta el final dices, qué barbaridad, ¿no? Cómo es el ritual de que el rábano y entonces después la cebolla y entonces después el orégano. Y aquí también, yo no sé si hay una investigación para cada platillo, para cada cosa, o simplemente es cotidianidad, es retratar y es hablar de tu día a día. Más o menos, haz de cuenta que yo lo primero que hice fue, tengo el mapa de la lonja, sobre eso tengo que tratar de ver cómo puedo armar los capítulos, ¿no? Entonces en cada capítulo, por ejemplo, si no pica no sabe, el primer capítulo. En ese capítulo... Y es cierto. En ese capítulo yo primero busco cuáles son como los insights que tienen que estar incluidos en ese capítulo. Entonces, ¿qué tengo que hablar del chile? Y tengo que tratar de entenderlo. Entonces así me fui un poquito con todos los capítulos. El del pozole es como ese...
es esa diferencia en la que una persona sabe disfrutar una mordida. Es algo que yo he visto con mi esposa y la noto. Es como que, sí. Y aquí lo estoy ilustrando. Simplemente estoy buscando la manera de ilustrarlo y lo ilustro con pozole. Y lo logras porque los que tenemos gusto por ese mismo platillo o por otros también que mencionas, bueno, nos vemos con una empatía tremenda. Y todavía sentí que me quedé muy corto, Ahora, esto del chili justo en el primer capítulo, hay una nostalgia por estos dulces. Cuando yo vi tu Miguelito dije, ¿por qué no tengo un Miguelito ahora? Sí. Y estás hablando de una época también, o sea, en donde varios, ¿tú qué tendrás? 34, 35 años. O sea, estamos hablando más o menos que sí, que en la mera boom de la adolescencia, juventud, esto era lo que comíamos, sino es que también desde la primaria. Sí, no, sí. Y por ejemplo, también el tema con la comida es que estos chiles, puede que ya no ubiques ninguno, pero los niños chiquitos de antes, los niños chiquitos de ahora y los niños chiquitos del futuro, todos vamos a comer esto aquí en México. Así es. Lo mismo pasa con las garnachas, con los tacos al pastor. Llevamos... ¿Qué? 100 años comiendo garnachas. Sí, lo creo. Entonces, ahí, pero también, o sea, te hablo de mi generación. Y estás hablando también de una etapa en donde tú eras niño, porque eso es también lo que, o sea, ¿cuáles serían como los ejes, ¿no? Que se conjuntan con tu libro? Que son hablar de la comida, hablar de tu lonja, pero hablar de tu historia y con todas las personas que te relacionas y qué tan importantes han sido para ti. Y a mí me gustaría saber quiénes son esas personas que para ti, porque al final tienes unas fotos preciosas y donde, bueno, creo que las les rindes como un pequeño homenaje. Entonces, ¿quiénes han sido esas personas a nivel personal que te han marcado y te han dejado hacer, porque eres un ser libre, incluso llegar ahora donde estás con este libro y con todo tu proyecto? Sí, mi familia, primero, claro que mi familia, mi hermano es un monstruo de hombre. Mi esposa, claro que mi esposa, y mis amigos, realmente, en el libro retrato también amistades, y no solo amistades, también amores que me han transformado en lo que yo soy. O sea, todos, familia, relaciones pasadas, amigos, algo me han dejado. Y todo esto me lleva a hacer lo que eres hoy. Lo que soy. Ahora he tenido suerte, la verdad es que no me puedo quejar. ¿Crees que más personas necesitan tener estos ejercicios como catárticos de contar su historia y ver qué ha pasado a través incluso no nada más de la ilustración, de otros medios o lo que a ellos les guste? Yo creo que podría ser ¿qué es lo que pasa ahorita? Esto yo creo que podría ser mucho más interesante en cierto sentido o hasta una evolución. ¿A qué voy? Yo tengo aquí, bueno, cuando tengo estos cuadritos, sí, nada más estoy hablando de un pequeño momento. Monocromáticas, claro. Pero aquí es donde la gente se identifica. Cuando te vas a esta parte de la comida, yo creo que te identificas, pero te identificas a otro nivel. Ajá. Porque aquí está contado de otra manera. Sí. Y por ejemplo, hay una posibilidad de transmitir mejor las cosas. Pero ya es tal vez como una evolución. Ok. O sea, que poderlo hacer gráficamente combinándolo. Lo que pasa es que ahorita ya ves que estamos platicando de que hay un boom. Sí, de cómics. Pero todos estamos bueno, los memes, ¿qué me dices de los memes? Que aunque utilizan el recurso ya hecho, pero es ponerle un dialoguito y hacerlo chistoso. Tal cual. O los cuadritos, pero estos cuadritos solo son momentitos. Si esto es buena idea. En redes sociales yo casi no... Yo, por ejemplo, yo no he visto este tipo de historias en páginas, o sea, siempre es un momentito. Y aquí tú puedes contar cosas de forma diferente, con mucha ilustración, puedes hacer cosas bien padres. ¿Cuál sería, digamos, tu siguiente proyecto y en el que te encantaría pues tener ya esta segunda etapa, por así llamarlo? Ahorita ya ando empezando con varias cosas. Ahorita esta parte justo de los capítulos es lo que voy a intentar. Okay. Justo ahorita ando haciendo uno de la promoción, o sea, de lo que es platicar con las personas, o sea, platicar mi vida, o sea, realmente, de eso se trata, es como la continuación del mapa de mi lonja, ¿no? Porque está padre, y eso me gusta, porque también en cada entrevista... Hace poquito me chocaron y todo eso son aventuras, entonces, pues apuntarlo y dibujarlo, ¿no? Ahorita voy a empezar con eso, ahorita ando planeando viajes, me quiero ir a Oaxaca con mi hermano para platicar, para vivir y para dibujar. Y te quiero platicar de Oaxaca. Me quiero ir a Cancún con otro amigo para hacer lo mismo. Él trae ahí un proyecto con el tiburón ballena y quiere hacer un mezcal. Entonces, ese tipo de cosas, vivirlo y dibujarlo y irte contando.
Ese es un poquito más de un proyecto en redes sociales, entonces va a haber un poquito de cambio. Voy a ir mezclando las tiras cómicas con estos nuevos capítulos y ir creando otros libros. Todavía puedo realizar el mapa de la lonja 2. El mapa de la lonja 2 yo todavía lo tengo pensado como recorrer México y buscar tal vez algunos artistas con los que pudiera conversar y al mismo tiempo comer y al mismo tiempo visitar y hablarte ya de México, pero es ahora en el presente, ¿no? Y en el futuro todavía creo que puedo hacer uno para Latinoamérica. Pero por el momento estás en Brasil, no tienes planes de regresar aún. No, voy a estar ahí todavía 2 añitos en Brasil, todavía ya estamos traduciendo. Sí, tus tiras. Las no tiras es, no para es. entrar, todavía no. Es que este es un libro muy mexicano. Entonces... Tendrás que hacerlo más contextualizado a Brasil. Ahorita lo que estoy haciendo son otras cositas, digo, estoy allá, pero ahorita viene la samba. La samba es el evento de Brasil, entonces ahí ya ando haciendo como este tipo de capítulos para que veas cómo es la samba ya, y empezar a dibujar cosas de ese estilo. O sea, mi vida ahorita es viajar lo más posible y dibujar. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. El mapa de tu lonja y de tu lonjama, por supuesto. Esperamos que en tu próxima entrega, Ok, sí, seguro. Si me invitan, aquí estoy. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales me encuentras en Facebook como Betinorama, Instagram Betinoramagram y Twitter Betinorama. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Bien, pues agradecemos que nos hayan visto. Muchas gracias.